¡Levántate y deja de hacer teatro!, gritó mi padre mientras yo yacía inmóvil en el suelo frío de mármol, el dolor paralizante subiendo por mi columna. Mi hermano Alejandro observaba desde lo alto de la escalera, una media sonrisa formándose en sus labios mientras mi madre apartaba a los invitados, gritando que yo estaba arruinando su cumpleaños. Cuando la paramédica que estaba entre los invitados se arrodilló junto a mí y vio que no podía mover las piernas, su rostro palideció. «¡Llamen a una ambulancia y a la policía! ¡Ahora!», ordenó con voz que no admitía réplica. «¡Detente ahí!». Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. La resonancia magnética revelaría después 3 vértebras fracturadas y daño en la médula espinal. Lo que mi familia no sabía es que las cámaras de seguridad habían captado todo. Alejandro empujándome deliberadamente por las escaleras mientras susurraba: «Los testamentos pueden cambiarse, hermanito, pero las tumbas son permanentes». El silencio sepulcral que cayó sobre la lujosa sala cuando los oficiales esposaron a Alejandro fue ensordecedor. Mi madre, aún con su vestido de gala de $15,000, intentaba convencer al policía que todo era un malentendido familiar. Mi padre, desesperado, sacó un fajo de billetes y lo deslizó hacia el oficial, sin percatarse que su soborno quedaba grabado en la cámara corporal. Su hijo podría haber quedado paralítico de por vida o muerto, y ustedes continuaron sirviendo champán, dijo la oficial con disgusto apenas contenido. Cuando el paramédico mostró en su tablet las imágenes preliminares de mi columna destrozada, mi tío Roberto vomitó sobre la alfombra persa de $50,000. Alejandro, mientras lo escoltaban fuera, me miró directamente y articuló en silencio: «Esto no ha terminado. Soy Manuel Olivera. Tenía 29 años cuando mi propia familia intentó matarme por dinero. Como hijo menor de la poderosa familia dueña de Hoteles Olivera, siempre fui el descartable, el reemplazo, la sombra de mi hermano Alejandro. Mientras él recibía autos de lujo en cada cumpleaños, yo recibía libros sobre administración hotelera con notas escritas por mi padre. Aprende a ser útil». La justicia parecía un concepto lejano, en una familia donde el dinero siempre había comprado silencio e impunidad. Pero la traición que sufrí esa noche del 15 de octubre desencadenaría una venganza meticulosa que transformaría nuestro imperio familiar de formas que ninguno podía prever. Lo que comenzó como un intento de asesinato terminaría con una familia destrozada y un imperio cambiando de manos. Todo empezó 3 semanas antes, cuando mi abuelo Gerardo, fundador de los Hoteles Olivera y verdadero cerebro detrás de nuestro imperio de 12 hoteles boutique valorados en más de $200 millones, me llamó a su despacho privado. A sus 78 años, seguía siendo el patriarca indiscutible cuya firma valía más que cualquier contrato legal. «Manuel, siéntate», dijo, señalando la silla frente a su imponente escritorio de caoba. «He estado observando el funcionamiento de nuestros hoteles durante los últimos 2 años. Su mirada penetrante me puso nervioso. ¿Sabes qué he descubierto?» «No, abuelo», respondí, esperando otra de sus habituales charlas sobre mi falta de iniciativa según mi padre. «He descubierto que mientras tu hermano y tu padre se dedican a pavonearse en eventos sociales y gastar fortunas en yates, tú has estado implementando silenciosamente cambios en nuestras operaciones que han aumentado la satisfacción del cliente en un 37%. Deslizó una carpeta hacia mí. «También sé que has estado trabajando bajo un seudónimo como consultor, porque tu padre se negó a darte un puesto oficial». Mi rostro debió mostrar sorpresa porque el abuelo sonrió. «¿Creías que no lo sabía? Miguel Ordóñez es bastante obvio, Manuel. Mismo apellido de tu madre antes de casarse». «Abuelo, yo...» «No expliques», me interrumpió. «Estoy orgulloso. Has demostrado pasión por el negocio sin buscar reconocimiento». Se levantó con dificultad. «He decidido modificar mi testamento. Hasta ahora, Alejandro iba a heredar el control mayoritario. Pero voy a cambiar eso. Tú y él recibirán partes iguales, 40% cada uno. Y lo más importante, tú tendrás voto de calidad en el consejo». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. «Pero papá y Alejandro se enterarán la próxima semana cuando firme los documentos. Hasta entonces, ni una palabra». Su expresión se endureció. «Y Manuel, ten cuidado. El dinero cambia a las personas, incluso a la familia». No sabía cuánta razón tenía. Esa noche, durante la cena familiar, el abuelo mencionó cambios importantes por venir en la estructura de la empresa. Mi padre Eduardo casi se atragantó con su vino.
Mi madre Verónica, siempre calculadora, estrechó los ojos, pero fue la mirada de Alejandro la que me heló la sangre. Fría, evaluadora, como un depredador estudiando a su presa. Los días siguientes fueron cada vez más tensos. Encontré mi computadora portátil accidentalmente dañada por un derrame de café. Mi auto amaneció con los frenos misteriosamente fallando, aunque por suerte lo descubrí antes de conducirlo. Y Alejandro, normalmente distante conmigo, comenzó a aparecer en todas partes. Hermanito. Me abordó una noche en el estacionamiento subterráneo de nuestra oficina central, su voz resonando entre los autos de lujo. ¿Sabes qué le pasa a las personas que intentan cambiar el orden natural de las cosas? No sé de qué hablas, respondí, buscando discretamente las llaves en mi bolsillo. Se acercó tanto que podía oler su colonia de $300 mezclada con whisky. Claro que lo sabes. El abuelo siempre ha sido impresionable. Me pregunto qué mentiras le habrás contado. Ninguna mentira, Alejandro. Solo trabajo duro. Su risa resonó en el concreto. ¿Trabajo duro? ¿Tú? Por favor. Naciste para ser el segundón, Manuel. Acéptalo y quizás encuentre algún departamento pequeño para ti cuando todo esto sea mío. Intenté alejarme, pero su mano se cerró sobre mi hombro como una garra. Un consejo, hermanito. Los accidentes ocurren todo el tiempo, especialmente a quienes no saben cuál es su lugar. No lo tomé como una amenaza real hasta 3 días después, cuando mi abuelo sufrió una intoxicación alimentaria después de una comida privada con Alejandro. No fue grave, pero suficiente para retrasar la firma del Nuevo Testamento programada para esa semana. El cumpleaños de mi madre llegó antes de que el abuelo se recuperara completamente. Una celebración extravagante con más de 150 invitados, políticos, empresarios, celebridades locales, todos reunidos en nuestra mansión para halagar a la esposa del magnate hotelero en su 50º aniversario. Intenté mantenerme alejado del centro de atención. Mi tío Roberto, el único que siempre me había tratado con verdadero afecto, me encontró escondido en la biblioteca. «Estás pálido, sobrino», dijo, entregándome una copa de whisky. «¿Problemas? Alejandro sabe algo», confesé. «Sobre el testamento del abuelo». Roberto frunció el ceño. «¿Gerardo te lo contó?» «Siempre fuiste su favorito, aunque lo disimulara. Me preocupa lo que Alejandro pueda hacer». Mi tío miró hacia la puerta para asegurarse que estábamos solos. «No solo deberías preocuparte por él. Tu padre está hasta el cuello en deudas por apuestas. Si pierde el control de los hoteles». Dejó la frase incompleta, pero el mensaje era claro. Decidí que era mejor retirarme temprano. Necesitaba recoger algunos documentos de mi habitación antes de irme, pruebas de malversación que había descubierto revisando las cuentas. Era mi seguro, en caso de que las cosas se pusieran feas. En lo alto de la escalera principal, iluminada por un candelabro de cristal que costaba más que el salario anual de nuestros empleados, sentí una presencia detrás de mí. «Huyendo de la fiesta, Manuel». La voz de Alejandro sonaba inusualmente serena. Cuando me giré, vi que tenía los ojos claros y la postura firme. No estaba ebrio como había esperado. Eso me asustó más. «Solo recojo algo y me voy», respondí, retrocediendo instintivamente. «¿Sabes? He estado investigando». Su sonrisa era gélida. «Descubrí tu pequeño juego como consultor. Bastante astuto, manipulando al abuelo mientras fingías ser el hijo humilde. No manipulé a nadie, solo hice mi trabajo». «Tu trabajo», repitió con desdén. «Tu trabajo era ser invisible, Manuel. Pero no pudiste conformarte con eso, ¿verdad?» Se acercó tanto que podía ver las venas pulsando en su sien. «Te escuché hablando con el abuelo. Control igualitario. Voto de calidad». Cada palabra salía como veneno. «¿Realmente crees que voy a permitir que me robes lo que me pertenece? No es robo si el abuelo decide». «El abuelo está senil», gritó, perdiendo momentáneamente la compostura. Luego, como si se diera cuenta que podían oírle, bajó la voz. «No voy a permitirlo, Manuel. Esta es tu última oportunidad. Convence al abuelo de mantener el testamento original o enfrentarás las consecuencias». «¿Me estás amenazando?» En medio de la fiesta de mamá, su sonrisa regresó, más fría que nunca. «No es una amenaza, hermanito. Es un hecho». Intenté pasar junto a él para ir a mi habitación, pero me bloqueó. «Muévete, Alejandro». «¿Sabes qué es lo gracioso de los testamentos?», dijo ignorando mi petición. «Solo funcionan si estás vivo para beneficiarte de ellos». Lo que ocurrió después está grabado en mi memoria con claridad traumática. Alejandro se acercó como si fuera a susurrarme algo.
Sentí sus manos en mis hombros, un momento de falsa fraternidad. Luego, su voz en mi oído. Los testamentos pueden cambiarse, hermanito, pero las tumbas son permanentes. Y empujó. El primer impacto contra los escalones de mármol me robó el aliento. El segundo dislocó mi hombro. Para el tercero, ya estaba rodando sin control, mi cuerpo golpeando cada borde afilado. Escuché algo romperse dentro de mí antes de aterrizar en el suelo del vestíbulo principal, frente a decenas de invitados horrorizados. El dolor era indescriptible, como si alguien hubiera vertido metal fundido en mi columna. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. A través de la niebla de agonía, vi a Alejandro bajando casualmente las escaleras. «¡Dios mío! Manuel se cayó», exclamó con preocupación perfectamente ensayada. Mi madre corrió hacia mí, pero no para ayudarme. «¡Levántate ahora mismo!», siseó. «Estás arruinando mi fiesta». Mi padre se acercó, la frustración evidente en su rostro. «Levántate y deja de hacer teatro», ordenó, intentando levantarme por un brazo. El dolor me hizo gritar. «¡No lo muevan!». Una mujer se abrió paso entre la multitud. La reconocí vagamente como la esposa de uno de nuestros socios, una paramédica profesional. Se arrodilló junto a mí y realizó una evaluación rápida. Cuando comprobó que no podía mover las piernas, su expresión cambió. «Llamen a una ambulancia y a la policía. ¡Ahora!», ordenó con voz que no admitía réplica. «¿Policía? No sea ridícula», protestó mi padre. «Mi hijo simplemente se cayó, pero alguien ya estaba haciendo la llamada, y mi tío Roberto, bendito sea, estaba verificando discretamente las cámaras de seguridad desde su teléfono. Nuestro sistema de vigilancia de última generación, instalado después de un intento de robo el año anterior, había capturado todo. Cuando los paramédicos me estabilizaron y me llevaron en camilla, vi a los policías entrando. Vi a Roberto mostrándoles algo en su teléfono. Vi la cara de Alejandro transformándose mientras comprendía que había evidencia. Y justo antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran, presencié cómo los oficiales esposaban a mi hermano mientras mi madre gritaba y mi padre intentaba desesperadamente sobornar a un policía. En el hospital, la sentencia fue brutal. 3 vértebras fracturadas, daño en la médula espinal, posibilidad de parálisis permanente. Mientras yacía inmóvil, con tubos saliendo de mi cuerpo y el constante pitido de las máquinas como única compañía, tomé una decisión. La traición de mi familia tendría consecuencias. El dinero que tanto adoraban se convertiría en su perdición, y yo, el hijo que intentaron eliminar, sería el arquitecto de su caída. La justicia llegaría, lenta pero implacable, y mi venganza sería servida no en caliente, sino fría y calculada, como el corazón de la familia que me había traicionado. Pasé 2 semanas en cuidados intensivos luchando por mi vida. Los médicos me realizaron 3 cirugías para estabilizar mi columna, insertando varillas de titanio donde antes había huesos intactos. El diagnóstico inicial era devastador: parálisis parcial permanente, posibilidad de 40% de recuperación de movilidad con terapia intensiva. Mientras yacía inmóvil en esa cama, aprendí que el mundo exterior seguía transformándose dramáticamente. Mi tío Roberto fue mi único visitante familiar constante. «Tu hermano está en prisión preventiva sin derecho a fianza», me informó 3 días después del incidente. «El fiscal lo está acusando de intento de homicidio en primer grado. La evidencia es irrefutable». «¿Y mis padres?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Roberto suspiró pesadamente. «Están haciendo lo imposible por liberar a Alejandro. Han contratado al bufete de abogados más caro del país y están presionando a todos sus contactos. Intentaron sobornar al fiscal, pero afortunadamente no se dio». Lo que más me sorprendió fue la reacción de mi abuelo. Según Roberto, cuando Gerardo vio el video de seguridad, sufrió un ataque de ira tan intenso que preocupó a sus médicos. «Desheredó a Alejandro en el acto», explicó Roberto, «y a tus padres les redujo su participación al mínimo legal. Está furioso, Manuel. Nunca lo había visto así». «¿Ha venido a verme?», pregunté con un hilo de esperanza. La expresión de Roberto se ensombreció. «Su salud se ha deteriorado. Los médicos sospechan que alguien ha estado manipulando su medicación durante meses. Las investigaciones apuntan hacia tu padre y Alejandro». Esta revelación fue como un segundo golpe. No solo habían intentado matarme,
sino que también estaban envenenando lentamente al abuelo. La traición era más profunda y calculada de lo que había imaginado. Una semana después recibí otra visita inesperada. Elena Vega, la detective asignada a mi caso, una mujer de unos 40 años con ojos penetrantes que parecían ver a través de las mentiras. «Señor Olivera, hemos descubierto algo inquietante», dijo mostrándome su tableta. La caída por las escaleras no fue el primer intento contra su vida. Las imágenes mostraban los frenos cortados de mi auto, rastros de un compuesto tóxico en mi cafetera personal en la oficina, y lo más perturbador, un plan detallado en el computador personal de Alejandro, titulado Solución definitiva para M, con fechas y métodos potenciales. Su hermano es meticuloso, explicó la detective. Demasiado para su propio bien. Documentó todo, probablemente para alardear después de su éxito. ¿Mis padres están involucrados?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta en mi corazón. No tenemos evidencia directa de que participaran en los intentos anteriores, respondió con cautela, pero las grabaciones después de su caída demuestran negligencia criminal y obstrucción de justicia. Están bajo investigación. Mientras la detective se marchaba, una enfermera entró con mi teléfono. Tiene 47 llamadas perdidas de sus padres, comentó. ¿Quiere que se lo deje para que pueda responderles? No, respondí con una calma que me sorprendió. No tengo nada que decirles. Todavía. Durante mi tercera semana en el hospital, mi abuelo logró visitarme finalmente. Entró en silla de ruedas, empujado por su enfermera personal y acompañado por su abogado. Parecía haber envejecido 10 años en un mes. Al verme, lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Mi muchacho», susurró, tomando mi mano con sus dedos temblorosos. «Mira lo que te han hecho. Tu propia sangre. Estoy vivo, abuelo», respondí, intentando sonar más fuerte de lo que me sentía. «Y te recuperarás», afirmó con repentina firmeza. «He contratado a los mejores especialistas del mundo. Irás a Suiza cuando estés estable. Hay una clínica allí que hace milagros con casos como el tuyo». Su abogado, el señor Domínguez, carraspeó discretamente. «Don Gerardo, debemos informarle a Manuel sobre los cambios». Mi abuelo asintió. «Manuel, he modificado mi testamento. No solo recibirás el 60% de las acciones, sino que he transferido el control operativo completo de los hoteles a un fideicomiso bajo tu nombre, efectivo inmediatamente». «Pero abuelo, ni siquiera puedo moverme», protesté. «El señor Domínguez y Roberto actuarán como tus representantes hasta tu recuperación», explicó. «Y hay algo más». Hizo una pausa, su mirada endureciéndose. «He presentado una demanda civil contra tu hermano y tus padres por $150 millones por daños y perjuicios. No se trata solo del dinero, Manuel, es justicia. Después de que se marcharan, permanecí despierto toda la noche, contemplando lo que esto significaba. En apenas 3 semanas, había pasado de ser el hijo ignorado a controlar un imperio hotelero y tener a mi familia enfrentando ruina financiera y cargos criminales. Pero el precio había sido demasiado alto. Mi cuerpo destrozado, mi confianza aniquilada, mi familia revelada como monstruos capaces de matar por dinero. La mañana siguiente, rechacé todas las llamadas excepto una, la del detective bancario que había contratado secretamente semanas antes de mi accidente. Había encontrado evidencia de que mi padre y Alejandro habían desviado casi $30 millones de los hoteles a cuentas offshore en los últimos 2 años. «Con esto podemos presentar cargos adicionales», explicó. «Fraude corporativo, evasión fiscal, malversación. Hágalo», respondí sin vacilar. «Quiero que enfrenten cada consecuencia posible». Ese mismo día, mi madre logró infiltrarse en el hospital haciéndose pasar por voluntaria. Cuando la encontré junto a mi cama, su rostro maquillado a la perfección no lograba ocultar su desesperación. «Manuel, mi niño», comenzó con falsa dulzura. «Todo esto es un terrible malentendido». «¿Malentendido?», repetí, manteniendo mi voz neutra. «¿Te refieres al video donde Alejandro me empuja deliberadamente? ¿O a cuando tú y papá me negaron atención médica mientras yo podría estar muriendo?» «Estábamos en shock», se defendió. «Y ese video. Los ángulos pueden ser engañosos». «¿Qué quieres, mamá?». Su máscara se agrietó ligeramente. «Tu abuelo nos está destruyendo, Manuel. La demanda, el testamento, los cargos criminales. Tu padre podría ir a prisión. Necesitamos que hables con el abuelo, que digas que fue un accidente».
La miré fijamente, buscando algún rastro de la madre que alguna vez creí que era. No encontré nada. ¿Te preocupa más el dinero y la reputación que el hecho de que casi muero? No seas dramático, respondió irritada. Los médicos dicen que caminarás de nuevo, eventualmente. Con bastón, para siempre, corregí. Si tengo suerte. Ella agitó la mano despectivamente. Hay cosas más importantes en juego. El legado familiar, los hoteles. Vete, la interrumpí, y no vuelvas a menos que sea para disculparte sinceramente por tu complicidad en el intento de asesinato de tu propio hijo. Su rostro se endureció. Siempre fuiste débil. Ahora veo por qué Alejandro tomó medidas drásticas. Cuando se marchó, presioné el botón de emergencia. Le dije a seguridad que no quería más visitas familiares excepto mi tío Roberto y mi abuelo. Y luego llamé a mi nuevo abogado. Quiero proceder con todo, le dije. Cada cargo, cada demanda, cada consecuencia posible contra los tres. Los meses siguientes fueron un torbellino de rehabilitación física brutal y batallas legales aún más brutales. Mis padres y Alejandro contrataron un ejército de abogados y lanzaron una campaña mediática pintándome como un manipulador que había engañado al abuelo para obtener el control de la empresa familiar. Pero tenían dos problemas insuperables: el video de seguridad que mostraba claramente el intento de asesinato y la evidencia financiera que probaba el fraude masivo que habían estado cometiendo. Uno a uno, sus aliados empresariales y sociales comenzaron a distanciarse. 4 meses después del incidente, cuando finalmente pude sentarme en una silla de ruedas sin ayuda, recibí una llamada que lo cambió todo. Mi abuelo había fallecido pacíficamente durante la noche. La lectura del testamento fue un evento sombrío. Mis padres y Alejandro, quien había sido liberado bajo fianza después de que finalmente encontraran un juez manipulable, se sentaron al otro lado de la sala, lanzándome miradas venenosas. Roberto permaneció a mi lado, una presencia tranquilizadora. El testamento no solo confirmó mi control mayoritario de los hoteles, sino que incluía una cláusula explosiva. Si algún miembro de la familia era condenado por un delito grave contra otro miembro, perdería automáticamente todas sus acciones y herencia, que serían redistribuidas entre los miembros inocentes. Esto significa, explicó el señor Domínguez, que cuando Alejandro sea condenado, sus acciones pasarán a Manuel. ¡Esto es un ultraje!, gritó mi padre golpeando la mesa. Gerardo no estaba en su sano juicio. Tenemos evaluaciones psicológicas que demuestran lo contrario, respondió Domínguez con calma, realizadas por 3 especialistas independientes. Mi madre se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por la furia. ¿Esto es lo que querías? ¿Destruirnos? No, mamá, respondí con una calma que sorprendió a todos, incluido a mí mismo. Yo solo quería ser parte de la familia. Fueron ustedes quienes decidieron que valía más muerto que vivo. El juicio contra Alejandro comenzó 6 meses después de mi accidente. Para entonces, yo ya había comenzado a dar pasos con andador, un logro que los médicos consideraban casi milagroso. La terapia en Suiza había costado una fortuna, pero los resultados superaban todas las expectativas. La fiscalía presentó un caso demoledor. El video, las búsquedas en internet sobre accidentes fatales en escaleras, los intentos previos documentados, los testigos de sus amenazas. La defensa intentó alegar que Alejandro sufría trastornos mentales temporales causados por estrés, pero los expertos desmontaron esa teoría rápidamente. Cuando me tocó declarar, me llevaron en mi silla de ruedas hasta el estrado. La sala guardó silencio mientras relataba no solo el ataque, sino los años de abuso psicológico, la manipulación, las constantes amenazas veladas. ¿Cree usted que su hermano intentó matarlo deliberadamente?, preguntó la fiscal. No lo creo, respondí mirando directamente a Alejandro. Lo sé. Me lo dijo mientras me empujaba. Los testamentos pueden cambiarse, pero las tumbas son permanentes. Alejandro palideció. No había mencionado esas palabras a nadie más que a la policía. El hecho de que pudiera recordarlas exactamente daba credibilidad a todo mi testimonio. El jurado deliberó menos de 3 horas. El veredicto: culpable de intento de homicidio en primer grado. La sentencia: 20 años sin posibilidad de libertad condicional. Mientras los alguaciles se llevaban a Alejandro, este se giró hacia mí. Esto no ha terminado, Manuel. Volveré y terminaré lo que empecé. No, Alejandro, respondí con una tranquilidad que no sabía que poseía. Esto terminó el día que decidiste que el dinero valía más que la familia. Mis padres fueron juzgados separadamente por complicidad, obstrucción de justicia y fraude.
Mi padre recibió una condena de 7 años y mi madre 5. Pero la verdadera sentencia para ellos fue social y financiera. Perdieron todo, incluyendo su estatus en la alta sociedad que tanto valoraban. Un año después del accidente, organicé una conferencia de prensa para anunciar la reapertura del hotel insignia de nuestra cadena después de una renovación completa. Ante las cámaras, me levanté lentamente de mi silla de ruedas y, apoyándome en un bastón elegante, caminé hasta el podio. Los flashes de las cámaras capturaron lo que muchos llamaron después el resurgimiento del Fénix Olivera. Este hotel representa más que lujo, declaré ante la prensa. Representa resiliencia, renacimiento y justicia. Cuando caes, lo importante no es quién te empujó, sino tu capacidad para levantarte de nuevo. No mencioné a mi familia por su nombre ni una sola vez. No era necesario. Sus rostros aparecían regularmente en la sección de tribunales de los periódicos. 3 años después de aquel fatídico empujón, los hoteles Olivera se habían transformado bajo mi dirección. Implementé todas las ideas que había desarrollado en secreto durante años. Programas de sustentabilidad, beneficios para empleados, experiencias personalizadas para huéspedes. Nuestra cadena fue nombrada la más innovadora de Latinoamérica por la prestigiosa revista Hospitality Global. Mi recuperación física nunca fue completa. Camino con bastón y sufro dolores crónicos que ningún medicamento elimina por completo. Hay días en que apenas puedo levantarme de la cama, pero cada paso que doy, cada decisión empresarial exitosa, cada nuevo hotel que inauguramos es un recordatorio. Intentaron destruirme, pero solo me hicieron más fuerte. Roberto sigue siendo mi mano derecha, ahora oficialmente como vicepresidente ejecutivo. Juntos, expandimos los hoteles a 7 países, duplicando su valor en el mercado. Hace 6 meses, recibí una carta desde la prisión federal donde mi madre cumple su condena. La abrí esperando más manipulación, más intentos de ganar mi simpatía. Manuel escribió: «Nunca pensé que terminaría aquí, viendo todo lo que valoraba desmoronarse. No pido tu perdón, no lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hicimos. El dinero nos convirtió en monstruos. Destruimos lo único que realmente importaba, nuestra familia. Vivo con ese conocimiento cada día y es una condena peor que cualquier prisión». No respondí. Las palabras llegaban demasiado tarde, motivadas por las consecuencias, no por verdadero arrepentimiento. Guardé la carta en el mismo cajón donde guardo los informes médicos que detallan mis lesiones permanentes, un recordatorio de que algunas heridas nunca sanan completamente. Alejandro sigue cumpliendo su condena, rechazando participar en programas de rehabilitación. Según los informes penitenciarios, mantiene en su celda un recorte de periódico con mi foto durante la reapertura del hotel, con mi rostro tachado con tinta roja. Su odio sigue siendo su única compañía. Mi padre sufrió un infarto menor en prisión el año pasado. Cuando me informaron, me sorprendí al descubrir que no sentía nada, ni satisfacción, ni preocupación, ni siquiera indiferencia. Solo un vacío donde alguna vez existió una relación. A veces, durante las largas noches cuando el dolor de mi espalda me mantiene despierto, me pregunto cómo habría sido mi vida si mi familia hubiera sido simplemente eso, una familia. Si el dinero y el poder no hubieran corrompido sus corazones hasta el punto de ver a su propio hijo y hermano como un obstáculo que eliminar. No encontré respuestas, solo una certeza. La traición puede romperte o fortalecerte. El dinero puede comprarte casi todo, excepto lealtad verdadera. Y la justicia, aunque lenta, eventualmente llega para todos. Hoy dirijo uno de los grupos hoteleros más exitosos de Latinoamérica. Cuando camino por los pasillos de nuestros hoteles, apoyándome en mi bastón, los empleados me saludan con respeto genuino, no con el miedo que inspiraban mi padre y Alejandro. He creado una fundación que financia tratamientos para personas con lesiones de médula espinal como la mía, permitiendo que otros también puedan levantarse después de caer. La familia que intentó matarme por dinero perdió todo: su libertad, su riqueza, su reputación, su futuro. Yo perdí la capacidad de caminar normalmente, pero gané algo más valioso: la verdad sobre quién soy y de lo que soy capaz. A veces, cuando me miro en el espejo y veo las cicatrices que nunca desaparecerán, recuerdo las palabras que Alejandro susurró antes de empujarme. Los testamentos pueden cambiarse, hermanito,
pero las tumbas son permanentes. Tenía razón en una cosa. Hay cosas permanentes en esta vida. Mis lesiones. Su condena, la justicia que finalmente prevaleció. El imperio que tanto codiciaban ahora está en mis manos, construido sobre nuevos cimientos de integridad y propósito. La fortuna que estuvieron dispuestos a matar por obtener se les escurrió entre los dedos como arena. Y yo, el hijo que intentaron eliminar, me convertí en el único heredero de todo lo que valoraban, el guardián del legado familiar que ellos traicionaron por avaricia. La venganza puede ser un plato que se sirve frío, pero la justicia es un banquete completo. 4 años después de aquel fatídico empujón, recibí una noticia inesperada. Alejandro había sido atacado en prisión, sufriendo lesiones graves que lo dejaron parcialmente paralizado. Una extraña simetría que ni siquiera yo hubiera planeado. Cuando me preguntaron si quería visitarlo en el hospital penitenciario, decliné. Algunas distancias no pueden ni deben cruzarse. En cambio, firmé la autorización para que recibiera el mejor tratamiento médico disponible dentro del sistema penitenciario, financiado por la fundación que creé. No por compasión, sino porque entiendo mejor que nadie lo que significa perder la movilidad. Y quizás, en algún nivel, porque quería que viviera muchos años más para contemplar todo lo que perdió por su avaricia. La última vez que supe de mis padres fue a través de su abogado. Habían vendido su historia a una productora de documentales, esperando obtener algo de dinero y quizás algo de simpatía pública. Les envié un mensaje simple. Adelante. La verdad está en los registros judiciales y en las cicatrices de mi espalda. El documental se estrenó 6 meses después. Para sorpresa de mis padres, no los retrató como víctimas de circunstancias, sino como ejemplos de hasta dónde puede llegar la codicia humana. La justicia tiene muchas formas, y a veces llega de maneras inesperadas. Hoy, cuando la gente me pregunta sobre mi familia, respondo con una verdad simple. Mi familia son las personas que me apoyaron cuando más lo necesitaba. Algunas comparten mi sangre, como mi tío Roberto, otras no. Como los médicos que me ayudaron a caminar de nuevo, los empleados que creyeron en mi visión, los amigos que permanecieron a mi lado. La traición familiar es la herida que duele más profundamente, pero también puede ser la que, una vez cicatrizada, te hace verdaderamente inquebrantable. Cada paso que doy con mi bastón, cada nuevo hotel que inauguramos, cada premio que recibimos es un testamento silencioso. Intentaron enterrarme, sin saber que yo era una semilla, y de esa semilla creció algo que ellos, con toda su avaricia y crueldad, nunca podrían haber imaginado. Un hombre que no necesita destruir a otros para construir su propio éxito. Un hombre que entiende que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias o propiedades, sino en la integridad que mantienes cuando el mundo te da la espalda. La justicia llegó, como siempre lo hace, no porque la busqué activamente, sino porque permitió que la verdad saliera a la luz. Y la verdad, como me enseñó esta dolorosa experiencia, siempre encuentra su camino hacia la superficie, no importa cuántos escalones tengas que caer para descubrirla. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.